Buenas tardes, tengan todos las personas que me acompañan acá presencialmente, los que se van a unir a través de la plataforma Zoom y los que van a ver este video a través de YouTube cuando ya esté colgado ahí en esa plataforma. Mi nombre es Lenis de Rafaelano, del grupo de enseñanza metafísica La Espada y la Rosa, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este 7 de octubre de 2023. Gracias, Padre. Bienvenidos, acomódense para que podamos comenzar de lleno. Bueno, vamos a tener unas personitas acá presentes. Toman asiento, tomen asiento. Ah, sí. Bienvenida, bienvenida. Marcelita, sácalo, por favor, porque si viene Denis o algo van a ladrar también. Bueno, vamos a poner, porque le traes tortillitas. Ellos son bien lindos. Sí, bueno. Vamos a dar inicio. Bueno, gracias Padre, ¿verdad? El sábado pasado pues dimos inicio a este ciclo que es la interpretación metafísica de la Biblia, el cual vamos a estar estudiando a través de este libro que se llama Biblia, que es la interpretación metafísica, ¿verdad? Evita, no se puede comer, fíjate. Sí, porfa. Si quieres te vas para el comedor y cuando termines te vienes, mamá. Vaya, gracias. Bueno, les decía, ¿verdad? De que a través de este libro del profesor Rubén Cedeño, pues le vamos a dar seguimiento a lo que es este curso, la interpretación metafísica de la Biblia. Hoy vamos a ver como las generalidades de cómo se ha desarrollado este maravilloso libro, pues este libro que es de la enseñanza de, eh, de la Biblia, ¿verdad? Bueno, sí, uy, pues, ahí había agüita si quieres tomar, allá en la cocina. Van a disculpar, pero no se puede comer, ¿verdad? Como saben, una actividad pues tiene uno que estar tranquilito, relajado, ¿verdad? Sin estarse moviendo, el lugar que escojan para la actividad, pues ahí se van a quedar. ¿Ahí te vas a quedar o te vas a mover? ¿Ves bien ahí? Sí. Va, está bien. Bueno, todo, sí, ¿verdad? Bueno, a través de este libro, ¿verdad? Vamos a recibir pues este curso, esta actividad, la vamos a ir desarrollando, toda la enseñanza que está contenida en él. Y pues ahí le pongo, ¿verdad? Las 3 páginas web, los sitios web donde podemos conseguir, ya sea este libro de manera así física, tangible, ¿verdad? Como el libro electrónico. También hay una página donde podemos conseguir láminas de los maestros de toda esta enseñanza metafísica. Entonces, ¿verdad? Damos inicio de lleno al tema. Bueno, como esta es la segunda parte, ¿verdad? De lo que son las generalidades de lo que es la Biblia, pues les hice un resumen de todo lo que vimos en la actividad anterior, ¿verdad? No sé si alguien, bueno, ustedes dos estuvieron, ¿verdad? ¿Quieren opinar algo? ¿Qué vimos? ¿De qué se trató? ¿O qué aprendimos? Pues el sábado pasado, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Algo? Lupita, usted dio varios ejemplos. Bueno, bye. ¿Ustedes quieren decir algo? De la Biblia no, sí la conocen, ¿verdad? Saben que es un libro sagrado, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cómo está contenida la Biblia? Que hay 2 grandes partes que componen la Biblia. Y esas son Nuevo y Antiguo Testamento. Ajá. ¿Qué es lo que contiene? ¿Sabe usted qué contiene el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que es en sí la esencia de toda esa enseñanza? ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? Ajá, son narraciones, ¿verdad? Del pueblo de Israel, hechos históricos, ¿verdad? Ok. Ujú. Y en el Nuevo Testamento, ok, de los profetas mayores, correcto, el Mesías. Ok, muy bien. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde está contenido lo que fue la vida del Maestro Jesús y los evangelios que hablan de toda su enseñanza, ¿verdad? Sí, o sea, todos sus discípulos, ¿verdad? Los evangelios y algunas cartas de los discípulos, de Pablo y todo eso, ¿verdad? Bueno, se dice que la Biblia, ¿verdad? Es un libro sagrado escrito en símbolos, ¿verdad? Todo lo que contiene la Biblia, pues, no es tal cual. Sí hay muchos hechos reales, históricos, pero la mayor parte, ¿verdad? Son simbólicos, ¿verdad? Porque puede ser que relaten algún hecho, pero solamente símbolos, no quiere decir que en realidad haya pasado, ¿verdad? En algunos casos, en otros sí son hechos históricos, tal cual, ¿verdad? Y como decíamos, está compuesto, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de los judíos, que es la Torá,
y el Nuevo Testamento, que ya dijimos que son las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, ¿verdad? Al nosotros leer la Biblia así tal cual como está, ¿verdad? Como quien agarra un libro cualquiera, lo abre y lo empieza a leer, pues como dice, ¿verdad? San Pablo, literalmente es letra muerta, ¿verdad? No dice nada. Usted lo lee y no pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros a través de esta técnica Pesher, ¿verdad? Que es la que nos va a enseñar este librito, el desarrollo de este libro, ¿verdad? A través de esa técnica, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia en sí, pues es un tratado de psicología del alma. Entonces, a través de esa técnica, ¿verdad? Que es lo que nos enseña la interpretación metafísica de la Biblia, o sea, esos hechos, esos símbolos, pues los vamos a ir conociendo qué significan, ¿verdad? A través de esta técnica. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Que la mayoría de narraciones históricas son simbólicas, ¿verdad? No quiere decir que porque fueron hechos históricos, pues no tienen relevancia. Claro que sí, ¿verdad? Nos dicen mucho, pero la interpretación metafísica de esa parte, de esas narraciones, pues es más importante, ¿verdad? Porque va más allá de lo físico, o sea, es lo espiritual, lo intangible, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que la mayoría de los personajes principales que están representados en la Biblia, pues representan diversos estados de conciencia del ser humano. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A través del desarrollo de todas estas actividades. Son más o menos 15 o 16 por ahí. Y bueno, Jesús, ¿verdad? El Maestro Jesús también usaba este lenguaje, o sea, el lenguaje de símbolos a través de sus parábolas, ¿verdad? Él daba la enseñanza tal cual a través de las parábolas que la mayoría de las personas pues no lo entendían, ¿verdad? Pero él tenía la delicadeza, el Maestro Jesús, de reunir después a sus discípulos y explicarles qué significaba todo eso que él había querido decir a través de las parábolas, ¿verdad? Cuando él daba sus mensajes al pueblo, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ustedes de algunas parábolas que quisieran compartir? Los temas, ¿verdad? O algo así cortito que se recuerden de la Biblia. Todos le hemos leído en algún momento, ¿verdad? Creo yo. El hijo pródigo, ajá, ok. ¿Cuál otra? Digamos así famosas que nos suenen. Ajá, El de la mujer, de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Qué decía, verdad? Que el que la condene, o sea, que tire la piedra, ¿cómo era? Ajá, que la agarraron a pedradas. ¿Pero qué dijo Jesús? que tirara la piedra el que se consintiera libre de pecado. Ajá, ¿verdad? O sea, ok, ¿verdad? Eso quiere decir que a veces nosotros prejuiciamos, ¿verdad? Antes y todos tenemos, como dicen por ahí, ¿verdad? Cola que nos pisen, ¿verdad? Todos tenemos algo que de verdad hay que vernos nosotros primero. Y así pues él dio muchas, ¿verdad? De las parábolas. ¿Te acuerdas tú de algo otra, de alguna otra? El buen samaritano, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser buen samaritano, ¿verdad? A darle la mano a aquella persona que necesita sin verle. Ok, sí, también, ¿verdad? Todas esas fueron como las enseñanzas que él dejó, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, correcto. Los milagros que hacía, ¿verdad? Bueno, a través de eso, pues nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que estamos llamados a realizar cuestiones como las que hacía el Maestro Jesús, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces, ¿verdad? Explica allí, ¿verdad? En el librito este también, de que Biblia se deriva de la palabra griega biblión, que quiere decir, dice, colección de pequeños libros. En algunas partes también aparece como pequeña biblioteca, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, o sea, la Biblia, tanto uno como el otro, las dos grandes partes, ¿verdad? Están contenidos en un montón de libros, ¿verdad? Unos pueden ser 49, los otros 27, y así, ¿verdad? Dependiendo también de la tendencia religiosa, digamos. Hay unos libros que se los han agregado y otros que les han quitado y otros que ni siquiera los han tomado en cuenta, ¿verdad? Pero están ahí, un montón de escritos, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Tantas veces que la Biblia se tradujo, ¿verdad? Y cómo está contenida también. Bueno, ¿sí? Sobre eso, los hermanos cristianos evangélicos no quieren aceptar que la Biblia ha sido una compilación de otros libros que sacaron el extracto, ¿verdad? Como la síntesis, sí. Lo que podíamos, sí, lo que nos iba a servir. Pero que antes de la Biblia hubo un montón de libros, pero para ellos solo vale la Biblia. No hay más libros ni nada que podamos consultar más que la Biblia. Pero sí, no correcto, ¿verdad? Nadie ha leído toda la Biblia. Hay unos que hasta son pastores y sí saben lo que dice. Es que tal vez, ¿verdad? Sí la han leído, pero solo dan lo que les conviene dar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en cualquier tendencia. Es lo que allí está escrito. Correcto. Y para ellos eso es lo esencial. El que no se sale ni le quita ni le pone, que dice textualmente lo que está en la Biblia. No dan a conocer lo que Dios nos ha querido revelar en esta palabra. Ok, y se encierran, ¿verdad? Que dicen que es
Dios quien escribió la Biblia, ¿verdad? Claro, ¿verdad? O sea, estas personas que escribieron fueron inspirados por Dios, pero no es que Dios agarró un lapicero, ¿verdad? Y se puso a escribir, ¿verdad? Una pluma en ese caso. No, que han sido personas, o sea, seres humanos los que han escrito todo esto, inspirados por Dios, ¿verdad? Pero encerrarnos de que es el único libro sagrado en el mundo, ahí sí no, ¿verdad? Nosotros pues en esta enseñanza interna metafísica sabemos que hay muchísimos más libros, ¿verdad? Están los Vedas, está el Bhagavad Gita, ¿verdad? Que son libros sagrados de otras tendencias religiosas, ¿verdad? Que también han sido inspirados por Dios. O sea, y o sea, son libros sagrados también, ¿verdad? Que gracias, Padre, de alguna manera, ¿verdad? Esta enseñanza interna metafísica, pues también lo pone a disposición de todos nosotros para que lo vayamos conociendo, ¿verdad? Y no encerrarnos también de que solo el Popol Vuh también, o sea, son libros sagrados, inspirados por Dios también, ¿verdad? No podemos desmerecer uno del otro. Todos tienen enseñanza espiritual, ¿verdad? De personas inspiradas por Dios, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Y como decía Evita, o sea, así tal cual, ¿verdad? Es que cuando dicen es una pequeña biblioteca, biblión, o sea, son varios libros, compilación de varios libros. Entonces podemos ver un rimero así, ¿verdad? Así como el que tenemos acá, y hicieron uno solo, ¿verdad? Y escogieron lo que ellos consideraron conveniente para la época, ¿verdad? Y así lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que entenderlo nosotros, ¿verdad? Si alguien se pone a discutir que es el único libro, pues dejémoslo, ¿verdad? No hay que entrar en controversia, ¿verdad? Cada quien pues tiene la libertad de poder pensar y escoger, ¿verdad? Por qué lado llegar al Padre, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias Padre, que pues estamos un poquito con la mente un poquito más abierta, ¿verdad? A no entrar en controversia por esas cuestiones que otras personas pues no lo comprenden, ¿verdad? Pero bien, sí. Se da mucho la discusión de eso, de que sea una Biblia católica o sea una Biblia. Correcto. Y la diferencia de estas dos, bueno, la Biblia como tal ha sido un esfuerzo de la Iglesia Católica Sí. pero ellos dicen Biblia evangélica porque ellos realmente le quitaron todavía otros libros para aferrarse a esa que la Iglesia Católica no. Entonces, digamos, la Biblia de la Iglesia Católica tiene más libros que las que usan los evangélicos. En ese sentido, E inclusive la Biblia, una Biblia antigua que tienen en Etiopía, tiene muchísimos más y tiene todos los libros, o sea, del libro de Enoch, o sea, los apócrifos que le dicen que no están incluidos en la Biblia católica, o sea, allá hay mucho más todavía y son católicos también, o sea, son cristianos. porque la que Sí. la, Mm. Ujú. La Reina Valera. son los apócrifos y los de la historia. Ahí habla de Alejandro. Imagínense. O sea, así, ¿verdad? O sea, eso. Que liberaron. Correcto. Entonces, eso dijeron, no lo tiene la católica. No lo tiene. La de acá, ¿verdad? Pero allá en Etiopía, que son católicos, sí la tienen. No, Correcto. Y es el que está a la derecha del padre. Ajá. Y eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Y no entrar en controversia. El que quiera pensar así, pues es libre, ¿verdad? Pero nosotros, pues hay que ir abriendo un poco, expandiendo la mente, ¿verdad? Y teniendo esa delicadeza, pues, de no entrar en controversia con las demás personas, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a pensar, pues, como hasta donde, según su estado de conciencia, ¿verdad? Así lo vamos a decir. ¿Mm? Sí. Bueno, y los objetivos, ¿verdad? De la Biblia, pues son claramente esto, ¿verdad? Primero dice, a través de la lectura de la Biblia, pero con la técnica Pesher, ¿verdad? Que es la interpretación metafísica, pues nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Para resolver todas nuestras situaciones que nosotros los calificamos como problemas, ¿verdad? Que pueden ser de falta de dinero, por decirlo, falta de salud, falta de armonía, falta de belleza, falta de paz, todo eso lo da la Biblia, ¿verdad? Pero a través de la interpretación metafísica, o sea, la técnica Pesher, lo que vamos a ver nosotros. También la Biblia pues nos da a conocer lo que son las leyes divinas, esos principios universales, ¿verdad? Contenidos que se cumplen en todos los planos de manifestación, ¿verdad? Aunque la persona los conozca o no, ¿verdad? No puede huir de esas leyes universales. Y allí pues los da, ¿verdad? Y básicamente el Maestro Jesús, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, pues él los explica casi todos, ¿verdad? Explica lo que es la ley de causa y efecto, explica lo del ritmo, todo. Lo que pasa es que como no teníamos, pues hoy sí ya lo vamos a tener, ¿verdad? Esa habilidad de poder interpretarlo, ¿verdad?
no nos dábamos cuenta, pero ahora sí, ya lo vamos a poder realizar, ¿verdad? Y también, pues, a través de la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Vamos a desenvolver esa conciencia de Dios, que tenemos que entender que Dios es inmanente y trascendente, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es inmanente y trascendente? Ya lo explicamos una vez. Aquí nada más, pues no. Ajá, Marcelita, Eva, la que está aquí. Inmanente y trascendente. ¿Sí? ¿Se recuerdan? No. Inmanente quiere decir que está dentro de cada ser humano. Está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. ¿Qué es inmanente? Dentro del ser humano, inmanente dentro del ser humano, repítalo, dentro del ser humano. Y trascendente es que está fuera también, o sea, está en el cosmos, ¿verdad? Está en las plantas, en los animales, está en todo, inclusive en esta mesa que vemos que está dura y que no se mueve y que podemos decir es inerte, pero no, también tiene la esencia de Dios, ¿verdad? O sea, todo, Dios está dentro de nosotros, inmanente, trascendente fuera, en todo lo que vemos, ¿verdad? Porque decían, ¿verdad? En Dios vivo y en Dios me muevo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo está contenido en Dios, en esa esencia del Padre, ¿verdad? Bueno, y también a través de la lectura de la Biblia con esta técnica, pues vamos a desenvolver lo que son los aspectos de Dios, ¿verdad? O lo que nos han enseñado las iglesias, que son las virtudes del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya los conocemos nosotros, pues a través de los 7 rayos. ¿Alguien se recuerda cómo está? Ajá, ¿alguien quiere participar diciéndome qué significan los 7 rayos según el color y según la cualidad? El rayo azul, voluntad. Rayo dorado, ujú, bien, ok. Ajá. ¿Están de acuerdo que así es o no? Sí. Ah, vaya. Entonces, todo eso, ¿verdad? Que está contenido en los 7 rayos, que son los aspectos de Dios, entonces están dentro de nosotros también, pero están como dormiditos, ¿verdad? Como un capullito de la flor, ¿verdad? Pero que nosotros, a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro verbo, palabra, ¿verdad? Y las acciones, pues los vamos a ir desenvolviendo, ¿verdad? O no, o los vamos a dejar ahí dormidos, ¿verdad? Depende de cómo actuemos, ¿verdad? Entonces, entender eso, ¿verdad? Que Dios tiene 7 aspectos, que los conocemos en la metafísica a través de los 7 rayos, ¿verdad? Y sus cualidades, y que están dentro de nosotros, pero tenemos que desenvolvernos, tenemos que movernos, hacer un correcto esfuerzo para que todo aquello aflore, ¿verdad? Está dentro de nosotros todos esos aspectos, pero hay que trabajar por ello, ¿verdad? Hay que hacer el correcto esfuerzo en todo. Bueno, y aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver como un resumen de cómo se desarrolló, ¿verdad? Lo que es la Biblia, que hasta, qué es lo que, cómo ha llegado a lo que tenemos ahorita, pues, ¿verdad? ¿Alguien me quiere ayudar a leer esa frase, ese parrafito? ¿Se ve de ahí? Sí. Ajá. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antes del nacimiento y es el libro sagrado de los judíos llamado Torah. Torah. Actualmente, judíos y cristianos comparten el Viejo Testamento. La Biblia hebrea antigua consta de 39 libros, pero cuando se tradujo al griego entre el siglo II y III y tercero, que es de nuestra era, se le incluyeron textos que no estaban en la Biblia judía antigua, y es la que los cristianos conocen actualmente. Hasta ahí, vale. Esta parte, ¿verdad? De que la Biblia, pues, bueno, el Antiguo Testamento ya existía antes de que Jesús naciera, ¿verdad? Y ahí, pues, como decía Evita, ¿verdad? Había palabras de los profetas donde decían que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Que fue el nacimiento de Jesús y todo el acontecimiento, pues, que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, se dice que consta, ¿verdad? Esta Biblia hebrea de 39 libros, ¿verdad? Y ahí nos explica, ¿verdad? Que esta Biblia se le llamó Septuaginta, porque fue realizada, dice, por 70 judíos eruditos, ¿verdad? O sea, ya empezaba, ¿verdad? A armarse todo eso, lo que era la Biblia, ¿verdad? Escogieron los libros, como decía ella, y los hicieron uno solo, ¿verdad? A esa Biblia, pues, que hicieron todos estos eruditos, se le llamó Septuaginta, ¿verdad? Y lo que nos dice ahí, ¿verdad? Que nunca hasta ahorita ha existido una sola Biblia, ¿verdad? Porque vamos a ver que la modificaron, pues, ¿verdad? La modificaron varias veces. Bueno, la actual Biblia hebrea, ¿verdad? Fue establecida, dice, en el siglo I después de Cristo, por una asamblea, dice, de rabinos en Jamnia, en el siglo IX después de Cristo. Por aquí ya está diciendo la Biblia hebrea, ¿verdad? Y entonces dice que fueron fijados definitivamente en los libros de la Biblia por un grupo de doctores hebreos, ¿verdad? Llamados masoretas. Y por eso, ¿verdad? Esta Biblia se le designó tal nombre, ¿verdad? La Biblia masoreta. Ya llevamos dos, ¿verdad? Dos tipos de Biblia. Entonces, la Septuaginta, ¿verdad? Que fue antes de que
se diera todo ese hecho, y después la Biblia masoreta, ¿verdad? O sea, ya van dos tipos de Biblia, ¿verdad? Que existían para ese entonces. Y entonces, ¿verdad? Dice, no existe ningún texto antiguo original, o sea, manuscrito, ¿verdad? Tal cual que pueda decir, bueno, de aquí sacaron la Biblia, ¿verdad? Estos son los originales. No hay, dice, que anteceda al siglo IX, ¿verdad? Después de Cristo. A excepción, dice, de los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto, ¿verdad? Que fue, porque después de la destrucción, dice, del segundo templo de Jerusalén, todo eso fue, o sea, lo perdieron, pues se perdió, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Dice, los judíos hicieron que la lectura de la Biblia se sustituyera, dice, al culto sacerdotal que se hacía dentro de los templos. Bueno, y dice, la Torá o el Pentateuco, ¿verdad? Dice, es una palabra que significa guía para dar en el blanco. O sea, es como una guía para que nosotros no erremos, no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque ya vimos que es la Biblia, ¿verdad? Todo lo que vamos a desenvolver a través de la lectura de la Biblia. Y esto dice, es para que no cometamos errores, básicamente, o lo que decíamos, ¿verdad? Los pecados, pero es errar, ¿verdad? Es para no errar. Entonces eso significa Pentateuco. Y dice, tanto la Biblia hebrea como la cristiana, ¿verdad? Fueron escritos por Moisés en el monte Sinaí y fue completado por otros profetas, ¿verdad? Es lo que se le adjudica que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es de la era del maestro, bueno, de Moisés, ¿verdad? De la era de Aries, ¿verdad? De la era de Aries. Después, pues fue la era del maestro Jesús de Piscis, ¿verdad? Que era el rayo oro rubí. Y hoy pues que estamos en la era de Acuario, que es el avatar del maestro Saint Germain, ¿verdad? Bueno, así estamos por el momento. Y aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es San Jerónimo relacionado con lo que es la Biblia, ¿verdad? Bueno, se dice, ¿verdad?, que Jerónimo tradujo una versión de la Biblia al latín llamada Vulgata, que fue la usada durante la Edad Media y gracias a ella, pues los clérigos se enteraron de su contenido. En el año de 1300, no, en el año de 382, ¿verdad? Se corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento en la década del 390. Él comenzó a traducir, dice, el Antiguo Testamento directamente del hebreo. O sea, este era un sacerdote, no monje católico, ¿verdad? También, ¿verdad? Era un monje católico, ¿verdad? Que se dedicó, bueno, el Papa Dámaso I, ¿verdad? San Jerónimo, ¿verdad? Llegó a ser como el secretario del Papa en esa época, que era Dámaso, el Papa Dámaso I, él fue el secretario. Entonces él le ayudaba a traducir sus cartas, su correspondencia se la hacía porque él era un erudito en el latín, o sea, él era un estudioso, pues era de una familia acaudalada, ¿verdad? Por eso tenía él unos estudios bien avanzados y era un gran latinista, ¿verdad? Que llegó a ser secretario del Papa. Entonces, en un periodo, ¿verdad? El Papa se dio cuenta que él era muy listo, ¿verdad? Y que sus palabras eran casi versos, como escribía las cartas, entonces le dio la tarea de traducir la Biblia de su lengua origen, pues del arameo, del hebreo, del griego, me parece también. Entonces, él la tradujo al latín, ¿verdad? Se dice que pasó 35 años en ese servicio, ¿verdad? Traduciéndola, y entonces él, para comprender la Biblia, la traducción de la Biblia, se fue a vivir a la par de la gruta de Belén. O sea, en Belén se fue a una cuevita, ¿verdad? Y ahí estuvo por 35 años viviendo como un ermitaño, ¿verdad? Él, como tenía, como se dice, que lo acosaban, pues él dice los demonios, ¿verdad? Pero en realidad pues eran sus propias cuestiones, ¿verdad? Que tenía que transmutar. Entonces él, para poderse empapar de lo que era la Biblia, ¿verdad? Se fue a vivir allí, a una gruta, a la par de la gruta de Belén, donde había nacido el Maestro Jesús. Y entonces pues él también hacía mucha penitencia, ¿verdad? Al tal grado de que él llegó a hacerse bien delgadito por todas las penitencias que él hacía, ¿verdad? Porque decía que esos demonios no lo dejaban descansar. Pero a través de todos esos años, ¿verdad? Él tradujo la Biblia al latín, ¿verdad? Pero fue una misión pues que le dio el Papa Dámaso, ¿verdad? Entonces dice, la Biblia que se usaba en esa época, ¿verdad? Que vivió San Jerónimo, pues era la hebrea antigua, ¿verdad? Y él fue el que la tradujo al latín. ¿Sí, Evita, que tenés una duda? Sí, se fue a la... Claro, había, o sea, estaba esa radiación, inclusive él por eso lo hizo, porque quería como empaparse de esa energía de lo que había sido Jesús, del Maestro Jesús, y de hecho, pues me imagino yo que de ahí le vino la inspiración
para poderla traducir también, ¿verdad? Pero así él era como muy atacado por las fuerzas siniestras, por decirlo así, ¿verdad? No sé, tenía sueños bien extraños y cosas así, pero también, o sea, eso le sirvió para poder hacer la traducción de la Biblia. Ujú. Cuentan también, ¿verdad? Una historia que en unos lados, algunos escritos dicen que sí fue él el que como que domó a un león, ¿verdad? Que el león llegó como una espinita, como una espina en su patita, ¿verdad? Y él se la sacó y pues por eso el león pasó con él todo el resto de su vida, ¿verdad? Cuando San Jerónimo murió, pues dicen que se dejó morir de hambre el leoncito, ¿verdad? Pero en otros escritos se dice de que es como solamente simbólico, ¿verdad? Que en realidad todo eso era como para que él pudiera traspasar todas las cosas negativas, ¿verdad? Que lo atacaban, pues, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Eso es irrelevante, pero es muy bonita la historia también, ¿verdad? Sea tal cual o no, ¿verdad? Pero él murió, ¿verdad? San Jerónimo en el 420, un 30 de septiembre. Por eso es que la Biblia católica, o sea, la Iglesia Católica, perdón, o sea, declaró como Día Mundial de la Biblia específicamente esa fecha. 30 de septiembre, que fue el sábado pasado, ¿verdad? Que estábamos celebrando lo que era este San Jerónimo y que también se dice que es el Día Mundial de la Biblia, ¿verdad? En honor a él, ¿verdad? Que fue el día que él murió, que dice que ascendió, ¿verdad? A los planos superiores. Entonces es ese día, ¿verdad? Tal cual, 30 de septiembre. Y se dice pues que también va San Jerónimo, es uno de los 4 padres de la iglesia, ¿verdad? Doctores de la iglesia, ¿verdad? Creo que San Agustín es otro y hay otros 2 por ahí, ¿verdad? Pero San Jerónimo es uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Católica, tal cual. Y esa Biblia, ¿verdad? Que tradujo San Jerónimo, pues es la que se ha utilizado, ¿verdad? Hasta la fecha, pues, en la iglesia católica, ¿verdad? Se dice que contiene 46 libros, ¿verdad? Pero eso de que fue el Papa Damaso primero, ¿verdad? El que le dio esa tarea a San Jerónimo, pues eso que es lo que nos tiene que quedar, ¿verdad? Que fue a través del Papa Damaso, ¿verdad? Que se hizo toda esta traducción, ¿verdad? En el latín, de las lenguas originales, ¿sí? Ahora entiendo por qué no quiso llamar. Ah, ok. En honor al Papa Damaso primero. Ujú. Pues como es un pastor evangélico, Ah, ok. él se llamaba O sea que él sí tenía conciencia de por qué le habían puesto ese nombre. Damaso Antonio. Damaso, Damaso. Ajá. Damaso Ajá. Antonio. Se dejó todo. Ujú. Bueno, se perdió algo ahí, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Cada quien libertad, libre albedrío. ¿Qué año sucedió ahí? En los 300, de los 350, él murió en el 820. No, sí, 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 sí. En el 820. En el 420, perdón, murió. San Jerónimo murió en el 420 después de Cristo. Ujú. Así fue la cosa. Bueno, y aquí está, ¿verdad? La laminita, pues, de la celebración, de lo que celebra la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es San Jerónimo el 30 de septiembre, ¿verdad? Que les decía que fue el sábado pasado, ¿verdad? Por eso dimos inicio. Bueno, gracias, Padre, todo se da, ¿verdad? Dimos inicio por correspondencia, cabal. Dimos inicio con este curso, ¿verdad? 30. No, yo no. No, no es casualidad, correspondencia. Sí, correcto. No sabía. No sabía que me iban a decir que diera eso. Ajá. Hasta que lo empecé a estudiar, yo, oh, wow. Sí, la Biblia, aquí lo tenemos. Este es el libro Biblia, el que le vamos a dar seguimiento en todo este curso. Es la interpretación metafísica de la Biblia. O sea, aquí vamos a ver, espérame, hechos relevantes de la Biblia, pero que aquí nos van a dar la interpretación simbólica de cada uno de los hechos. Más emblemáticos, digamos, ¿verdad? Que resuenan más, pues. Pero los podemos traer de México. Ujú. Sí. Pero si querés, o sea, aquí está, ¿verdad? Para que lo podamos ir estudiando al mismo tiempo, ¿verdad? Que vamos dando la actividad. Ujú. No tenés, pues ponerlo a la disposición. Yo creo que Vilmita tiene otro, le podemos decir que lo preste también para que ellas le vayan dando seguimiento, ¿verdad? Porque ellas están en otro curso. Sí, también me diste 2, pero los regalé. Entonces, ajá, no los tengo, solo este que me quedó. Pero bueno, ahí vamos a ver, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Más o menos, vamos. Sí, va. Y entonces, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito. Correcto.
tu conciencia, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a pensar como su conciencia le da, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos que convencer a nadie, ¿verdad? Solo pedir, enviarle luz, pues que en algún momento pues también ellos pues puedan salir de ese cuadrito, ¿verdad? Donde se encuentran. Bueno, Martín Lutero. ¿Alguien ha oído hablar de Martín Lutero? Ajá, ¿qué conoce usted de él? Ajá. Yo que fue el que hizo cambios en la Biblia, en la religión católica, ¿verdad? Ajá, ok, ok. Sí, va, se dice que para ese entonces, ¿verdad? La Biblia solo estaba escrita en latín y en griego, ¿verdad? Que eran los idiomas oficiales, ¿verdad? Cuando digo idiomas oficiales, que solo lo conocían los altos jefes y los clérigos, ¿verdad? O sea, digamos la gente pudiente, pues, ¿verdad? Los que tenían un estudio superior, o sea, no el pueblo, ¿verdad? Porque para aprender latín y todas esas lenguas, o sea, tenía que ser alguien que tuviera pues muchos recursos para poder hacer unos estudios especializados, ¿verdad? Entonces no estaba a la disposición de las personas así como ahora, ¿verdad? Que vas a una plaza y alguien te dice, tome, le regalo la Biblia, léala, ¿verdad? Antes no, solo lo podían hacer, dicen los jefes de altos mandos y los clérigos, ¿verdad? O sea, los sacerdotes y de ahí para arriba, ¿verdad? Pero una persona común y corriente como nosotros no tenía acceso a una Biblia, así como hoy la tenemos, ¿verdad? Y hasta la regalamos o nos la regalan, ¿verdad? Independientemente de la denominación, pero todos te regalan Biblia, ¿verdad? Sí. Ajá. A mi hermano mayor, Vela y todo, lo llamaban, lo mandaban a traer para que mi mamá se sentía muy privilegiada que a su hijo lo mandaran a llamar Para leerla. porque solo la tenían Ujú. los palacios y no me acuerdo qué otra cosa. Ok, imagínate eso y hablando de nuestra época, no digamos en aquel entonces. Más de 60 años. En la iglesia, las misas mandaban Correcto. nosotros que podíamos. O sea, no entendíamos nada, ¿verdad? Con cabal, Y es más, si alguien en esa época se atrevía a querer traducir la Biblia, era excomulgado y lo trataban de hereje, pues, o sea, porque no estaba permitido. Ajá, o sea, no estaba permitido que una persona común y corriente tuviera acceso a lo que era ese libro sagrado, ¿verdad? Que solo los clérigos lo podían leer y lo podían dar qué sé yo, en las misas, por decirlo así, pero la gente se quedaba así como tú dices, o sea, en la luna, ¿verdad? ¿Qué está diciendo, verdad? No entendíamos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Sí. No, es que era algo así como, o sea, esta es palabra de Dios, pero nadie sabía qué es lo que Dios había escrito. No lo podía ver, no lo podía leer. Correcto. Y cualquiera podía decir cualquier cosa y decía, esta es palabra de Dios. Eso fue lo que no le gustó a mi mujer. Ajá, y entonces, ¿verdad? Martín Lutero, sí. Y a usarla ya como para su propio beneficio. Tenía correcto. que aprendió el rosario en la. Ah, y ahí en el oratorio nos enseñaron, bueno, nos estaban enseñando el Padre Nuestro en latín y se ve tan bonito. O sea, es importante, ¿verdad? Porque es cuestión de cultura también, ¿verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pater Noster, Quisincelli, ajá, bien lindo. Pero bueno, sí, entonces Martín Lutero, ¿verdad? También, o sea, era un estudioso, un erudito, ¿verdad? Un latinista, tenía muchos estudios. El papá de él lo que quería que él fuera abogado, ¿verdad? Pero él, no sé si tuvo un sueño o, bueno, ya su cristito interno, ¿verdad? Lo hizo guiarse por otros lados. Entonces, él, pues, decidió estudiar, ¿verdad? Para ser religioso. De hecho, él era un monje católico, ¿verdad? Alemán. Es que él, bueno, se dio el hecho, ¿verdad?, de que él la tradujo de los idiomas originales. O sea, él no agarró la Biblia latina o sea, en latín que ya se tenía, ¿verdad? Sino que él agarró los manuscritos originales, ¿verdad? Del hebreo, del arameo, del griego, me parece también, a latín, ¿verdad? Pero él le dio un sentido como más, para que la gente lo entendiera, pues como más colorido, pues, ¿verdad? Más coloquial, por decirlo, para que, así como nos dicen ahora, pues, ¿verdad? Palabras de a centavo, o sea,
digamos, el Bhagavad Gita, pues, el profesor Rubén Cedeño, pues, ha hecho, que dice, el pequeño Bhagavad Gita, ¿verdad? O sea, es la misma enseñanza, pero con palabras a que nosotros las entendamos, pues, y las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Es el libro sagrado de los hindúes, ¿verdad? De los hindúes. De Krishna. Enviado a la tierra para hacer avanzar. O sea, fue mucho antes que el Maestro Jesús, muchísimo antes, pues. Entonces, ahí está, ¿verdad? O sea, tal cual así lo entiendo yo, ¿verdad? Que fue lo que hizo Martín Lutero, o sea, poner como palabras para que la gente lo entendiera, ¿verdad? Para que nosotros lo pudiéramos entender, ¿verdad? Y poner, no solo las palabras, sino que físicamente poner la Biblia más accesible. Poner la Biblia más accesible, porque ya después, ¿verdad? Que él tuvo, o sea, él la tradujo al latín, ¿verdad? De los idiomas originales, pero después se fue reproduciendo en todos los idiomas que se pudo, ¿verdad? O sea, el de él era el primero el alemán, ¿verdad? Y todo eso, y así fue, ¿verdad? Reproduciéndose hasta lo que nosotros conocemos hoy, que es Biblia castellana, ¿verdad? Porque, o sea, fue él el que dio ese paso, ¿verdad? De que la Biblia pudiera estar a la disposición del pueblo, ¿verdad? No solo que los clérigos la pudieran leer, ¿verdad? Sino que todos pudiéramos tener acceso a abrir la Biblia y poderla leer e interpretarla, ¿verdad? Que Dios nos hablara directamente a través del libro, ¿verdad? De la palabra. Pero bueno. Y ahí dice, ¿verdad? Que él la tradujo, ¿verdad? En el año 1521 al 520, bueno, en Wartburg, dice, y lo continuó durante el resto de su vida, ¿verdad? En cooperación con sus colegas. Y entonces, ¿verdad? Sí publicó la traducción del Nuevo Testamento en 1522 y la Biblia completa en 1534, ¿verdad? Inclusive Martín Lutero, pues la Iglesia Católica lo persiguió, ¿verdad? Y lo quiso enjuiciar, pero no pudieron porque él le salía por la tangente, ¿verdad? O sea, también él tenía, o sea, personas que estaban de acuerdo con sus pensamientos, ¿verdad? Con lo que él quería hacer, porque él lo que también se ponía en contra era por las indulgencias, la compra de indulgencias, ¿verdad? Que decía que engañaban a la gente y todo eso, ¿verdad? Y cuando uno usa el razonamiento, ¿verdad? Y la lógica, uno dice, o sea, como un papel te va a quitar los pecados, ¿verdad? Que tú des una cantidad y te van a dar un papel y con eso ya estás salvado, ¿verdad? No, o sea, hay que hacer un trabajo consciente, ¿verdad? Porque sí podemos ser perdonados de los pecados o errores, ¿verdad? Pero con un trabajo consciente, ¿verdad? No porque te den un papel y tú dices, bueno, comprame este papel, vale $1000 y con esto ya está sanado, ¿verdad? Eso no es así. Entonces eso era lo que él peleaba, ¿verdad? Ciertas cosas prácticas de la iglesia católica con las que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y si uno usa la lógica, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Que no estaba del todo tan equivocado. Ujú. Antes de la Santa En el transcurso, ¿verdad? Porque a él lo quisieron, o sea, lo querían, fue despuesito, fue después. Ujú. Pero con él, allí comenzaba, ¿verdad? A haber ciertos movimientos porque él lo quisieron enjuiciar, ¿verdad? Y enjuiciar quería decir que no sé qué le iban a hacer, ¿verdad? Si lo agarraban. Ujú. Cuando ya se había separado, de la Iglesia Católica. ya en el siglo después del Me parece, ¿verdad? No tengo la fecha, no la tengo. Pero, ajá, sí, después, 16, por ahí, 16. Ujú. con la guerra mundial. Sí, antes. Aquí todavía todo era pura flecha, espada y lanza. En la edad de bronce. La edad media, dicen. ¿Lo vamos a buscar? Googleando ahí. Bueno. Ujú. Sí. Él se oponía a eso. Sí, o sea, y todo eso, ¿verdad? O sea, que habían ciertas prácticas de la iglesia que él no estaba de acuerdo y muchos clérigos, ¿verdad? Que lo apoyaban a él, básicamente de su orden, ¿verdad, Agustina? Entonces lo ayudaron, lo apoyaron y lo escondieron cierto tiempo, ¿verdad? Para que la iglesia católica no lo pudiera enjuiciar, ¿verdad? Y fue así pues que él, o sea, que él estaba como loco, pues que quería traducir y quería ponerlo, o sea, era algo que lo movía a él por dentro, ¿verdad? Entonces los demás vieron pues de que sí era algo importante lo que él quería hacer y así le ayudaron, ¿verdad? Y pidió los escritos, ¿verdad? En los idiomas originales y él se puso a traducir de cero,
de cero todo, ¿verdad? Y así pasó, pues yo creo que fueron como 35 años, no sé cuántos, ¿verdad? Que estuvo él traduciendo también. Y él se casó, ¿verdad? Tuvo sus 6 hijos, me parece que tuvo, ¿verdad? Según la historia. Y pues al final, pues murió, ¿verdad? Pero cumplió su cometido, ¿verdad? De que era poner la Biblia a la disposición de toda la gente, ¿verdad? ¿Mil? ¿La qué? No, no, no. La Inquisición. Ah, pues fue antes. Fue antes. Fue antes. O sea, ahí ya estaba. Ajá. Sí, 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 pues eso. Luego, 1176. Era moderna, entre 1478 y 1804, Inquisición portuguesa en 1536. Ah, pues por ahí, 1500, o sea, más o menos en la fecha de que lo estuvo. 1900. Ajá, 1521, y ahí dice 1532, por ahí anduvo. Ajá, por eso es que él lo querían iniciar. Ajá, correcto. cuando el holocausto, se da el holocausto, los sacan, los matan, todo. Pues sí. Ya ha sido lo último. Y entonces dice, ¿verdad? Que la traducción de Martín Lutero, pues lo que decía él, ¿verdad? Tendía más al sentido que a la letra, dice. Estaba hecha en un lenguaje tan vivo y popular, oigan bien, ¿verdad? Que todos lo pudieran entender, ¿verdad? Todos los de esa época. Lo que les decía, ¿verdad? Lo que hace ahorita el profesor Rubén Cedeño, de poner los libros sagrados, ¿verdad? Que tienen hasta sánscrito, en palabras de a centavo, ¿verdad? Para que nosotros pues los podamos comprender y entender y poderlo poner en práctica en todas las cosas cotidianas que hacemos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y bueno, ¿verdad? Dice que según Lutero, ¿verdad? O sea, ese era su pensamiento, ¿verdad? Que la gente necesitaba escuchar, leer, vivir y creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él no se oponía a todo eso, ¿verdad? La existencia de Dios. A lo que se oponía era a ciertas prácticas de la iglesia, ¿verdad? Ciertas prácticas que él no estaba de acuerdo y así mucha gente, ¿verdad? Que lo apoyó a eso básicamente, ¿verdad? Y por eso pues lo querían enjuiciar, pero no lo lograron al final, ¿verdad? Y eso, pues, ¿verdad? Se convirtió como la premisa, ¿verdad? De uno de los grandes objetivos de la reforma luterana, ¿verdad? Que se llama autopisto, ¿verdad? Pero bueno, hacer esa palabra, dice, disponible para todas las personas en su propio idioma, ¿verdad? Y así, pues, como les digo, se empezó a traducir en todos los idiomas que se pudo en ese entonces, ¿verdad? Y es como nosotros la tenemos también, ¿verdad? Bueno. Y se dice, ¿verdad?, que Martín Lutero nació un 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546, ¿verdad? Y él, pues, aparte de traducir la Biblia, ¿verdad?, también hizo varios escritos, ¿verdad?, que algunas de sus obras importantes, pues, están, dice, las 99 tesis, ¿verdad?, que eran como edictos específicos que él ponía de las cosas con las que no estaba de acuerdo acerca de las prácticas de la iglesia, ¿verdad? Dice también el otro fue la libertad del cristianismo, el derecho de la comunidad a elegir sus predicadores, ¿verdad? Y el tratado sobre indulgencia y la Grecia, dice. Era lo que les decía, ¿verdad? La compra de indulgencia y todo eso, pues él no estaba de acuerdo. Bueno, y más adelante, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos a este entonces, pues es la Biblia de Casiodoro Reina y Valera, ¿verdad? Que es la que más suena. Dice, más en 1600, o sea, como 5 o 6, no sé cuánto más. Biblias, o sea, Biblias han habido un montón, por eso decía por ahí, ¿verdad? Un parrafito que nunca hemos tenido una Biblia única, o sea, ha sido desarrollada varias veces, pues. Ujú. Dice en el siglo de oro, ¿verdad? Fue el primer evangélico, ¿verdad? Casiodoro Reina, que tradujo la Biblia de los idiomas originales. Cuando dice originales, me imagino yo que de latín, ¿verdad? O no sé si del arameo también y el hebreo. Ah, pues igual que lo hizo Martín Lutero, ¿verdad? O sea, de los originales. Volvió a agarrar los libros originales y empezó a traducir de cero, ¿verdad? Y entonces, sí, Por la Biblia de Lutero. no sé si en algún momento de referencia, pero no lo dice ahí. Ujú. Ajá, no lo dice, porque dice de los idiomas originales. Ajá. Me imagino que la Biblia de Martín Lutero se ocupan los Ujú, ujú. y los evangelios. La católica menos unos libros. Ajá, ajá, cabal. Y después dice, la revisó Cipriano Valera, ¿verdad? ¿Por qué se llama? Pues no lo sé yo, no, yo creo que no, eran diferentes, eruditos. Ujú. Porque dice Casiodoro Reina y Cipriano Valera, o sea, nada que ver, ¿verdad? Los apellidos. Es como un libro, escribe, pero uno que te
usted dice, mira, esto está mal escrito, esto no se hacerlo de esta manera. Ajá, así como vemos en los libros estos, ¿verdad? Que dice, el escritor es Rubén Cedeño, ¿verdad? Y editó, dice Fernando Candioto, y la portada la hizo otra persona, ¿verdad? Y de ahí correcciones, o a veces aparecen hasta 4 personas, ¿verdad? Y de que han hecho, que han tenido algo que ver en la edición de un libro, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿verdad? Dice que esta es la Biblia que actualmente usan los evangélicos, ¿verdad? De habla castellana y que se llama comúnmente la Biblia de Casiodoro Reina y Valera, ¿verdad? Es la que nosotros conocemos en algún momento. Bueno, hasta ahorita tienen alguna consulta o más o menos, ¿verdad? Es como una historia de cómo se ha venido desarrollando, ¿verdad? Desenvolviendo todo esto de lo que es la Biblia, ¿verdad? Para que, pues sí, o sea, sepamos, pues, por cultura también, ¿verdad? Pero, Ujú. ya, ¿no? Hay mala interpretación, o sea, porque no solo es la traducción, porque la traducción, así como digamos, como en inglés hay ciertas cosas que uno puede interpretar de una manera y de otra. Ujú. Entonces, en la misma traducción, no es que te da el mismo sentido, sino que ahí también hubo algunas alteraciones, y lo podemos ver, sobre todo también en los mandamientos, que hay unas malas interpretaciones, malas traducciones, pero aunque se han hecho ya correcciones, eso no tuvieron el valor De cambiarlo. de cambiarlo O ponerlo antes correctamente, o ponerlo antes correctamente, ¿verdad? de Ajá, traducido. sí, así es. Ujú. Bueno, sí. Publicó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia de Paz. Ujú. Sí, o Sí, sea, no es- estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera fue que Lo revisó. lo revisó. revisó y lo puso? Le dio la última parte de La edición. última revisada, digamos. Ajá. Ahí dice Cipriano Valera, ajá, y Casiodoro Reina. O sea, por eso se llama así, ¿verdad? Porque se le da el título a los dos, ¿verdad? Bueno, y aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Que nos hace énfasis el profesor Rubén Cedeño. O sea, la Biblia en sí, ¿verdad? Tiene un plan divino de perfección y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Lo importante aquí, pues, es entender, ¿verdad? Que en el desarrollo de la Biblia, pues, que tenemos actualmente cada quien en su casita, ¿verdad? Dice, han estado involucrados papas, obispos, sacerdotes, monjes, pastores, patriarcas, reyes evangélicos de diferentes denominaciones. O sea, como podemos ver, decirlo así coloquialmente, está bien manoseada, ¿verdad? O sea, han metido mano todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como dice, nadie sabe lo de sí, hasta las reinas, cabal. Pues bueno, ahí es la historia, ¿verdad? Al ver la historia completa de lo que es el desarrollo de la Biblia. O sea, influyeron también, influyeron. Por ejemplo, en Inglaterra, quien decidió hacer la traducción de la Biblia anglicana o de la iglesia anglicana fue el rey, que se separó La Iglesia de la Católica. iglesia católica porque él estaba divorciado, entonces él quería aceptar se casara de nuevo, el anglicano. Entonces él dijo, Por entonces eso, me el separo. esposo de la Isabel. No, 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 eso es más antiguo, sí. Y es que como acuérdense, ¿verdad? Lo que decíamos, que solo las personas, los jerarcas y los eclesiásticos, o sea, eso va para arriba, los reyes, los príncipes, ¿verdad? O sea, todos ellos han influido en lo que tenemos ahora como la Biblia. Pero lo importante es, ¿verdad? Dice, como nadie sabe los designios inescrutables de Dios, dice, lo mejor que te podemos hacer todos nosotros es no criticar, ¿verdad? O sea, sí entender, ¿verdad? Que ha sido manoseada, que Martín Lutero, que San Jerónimo, que Casiodoro Reina y que muchos más, ¿verdad? Pero no hay que criticarlo, ¿verdad? O sea, tiene su plan divino de perfección, lo que es la Biblia, ¿verdad? Ese libro sagrado, pues, ¿verdad? Que todos tenemos y que conocemos, ¿verdad? Entonces, no hay que condenar, dice, porque el que sin saber peca, ¿verdad? Sin saber se condena. O sea, entender eso, ¿verdad? Nada más. Que sí está, o sea, sabemos que lo hicieron los hombres, inspirados por Dios, que han intervenido tantas personas, pero nosotros no tenemos que pelearnos, pues, no tenemos que entrar en nada. Sí, correcto. Ajá, no importa. ¿Mm? No porque para eso se nos esté explicando, ¿verdad? Cómo ha sido el desarrollo de toda la... No. No puede estar criticando porque entonces ya cae como talante. Porque usted sabe por qué es que se ha dado eso. O sea, a veces solo son los medios justos para que salgan a la luz esa enseñanza. Entonces uno no Correcto. puede estar
que la mejor Biblia es que pelearse por la Biblia, eso es ignorancia. Y es lo que dice, Ajá. O sea, el pelearse sí es ignorancia. Ajá. Porque ahorita estamos entendiendo todo esto para no pelearnos y para entenderlo a lo que vamos a entrar. Ujú. Estaba criticando ahí, pastores, patriarcas, reyes, reinas, dijeron que me las reinas allí, pero no sabemos cuál fue la fuerza. El designio, ahí dice, los designios inescrutables de Dios. O sea, no podemos estar criticando. Ajá, o sea, los medios, eso es ni modo, ¿verdad? Dios sabrá por qué, ¿verdad? Entonces, aprendámonos esto, ¿verdad? ¿Sí? Y eso podría ser una forma como empezar a entender esta parte de la Biblia. Si vos tenés algo en este momento, si algo te está moviendo en la cabeza, agarrar la Biblia y abrirla al azar. Ahí va a estar un resultado. Ahí está la respuesta. Entonces, por eso, no importa quién haya hecho, y si es la católica, la evangélica, la anglicana. Yo creo que la que tengo aquí es la del Toby. Y a mí esta me ayuda. Y yo no le pongo, ¿ves? Tabernáculo bíblico, dice Bautista, amigos de Israel. Me la regaló mi madre. Así que yo esa es la que ocupo, ¿verdad? Y a mí me ha ayudado infinitamente, ¿verdad? O sea, y lo que dice Romeo es bien importante. Cuando uno tiene una situación, ¿verdad? De cualquier tipo, que nosotros le decimos problema, abro la Biblia y allí me dice algo. Y así deberíamos de aprender. Correcto. ¿Sí? Pero también lo puedes hacer con un libro de Connie Méndez, de los maestros, de los que ha publicado Rubén Cedeño. Lo mismo te pasa, porque no importa el medio, o sea, es indiferente. En una película te puede dar la respuesta a Dios a lo que tú andas buscando, en una canción, en una obra, o sea, y uno puede decir que en la película, o sea, son películas mundanas. Ajá, pero tenemos que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Atenta a las señales, pues, a las señales que Dios nos da. Ujú. Ay, imagínate. O sea, es lo que les digo yo, o sea, a través de cualquier cosa nos puede hablar, pero es de que nosotros estemos atentos a las señales, observando, o sea, despiertos, pues, ¿verdad? No dormidos. Ujú. Con el objeto del estudio que se De la Biblia. Uh-huh. Hay que hacerlo con la Biblia. Correcto. Se puede hacer con cualquier otro libro y te va a salir de ahí. Pero en este caso, la práctica tiene que ser con la Biblia. Veas o sea, que hay algo de inspiración hay ahí, pues. O sea, bastante de inspiración hay ahí. Uh-huh. Entonces, independientemente si lo abrís en el antiguo o en el nuevo. Eso no importa. En cualquier lado se te va a dar la respuesta a lo que andas buscando. Uh-huh. Y había un día en la semana que hacíamos un acto y empezábamos con una oración y cada cierto tiempo a cada persona le tocaba organizar la oración. Y con mi hermano se enojaba porque yo no hacía la lectura del día, porque la católica ya tiene una lectura específica. Esto. Y no te puede salir, no te puede salir. Conmigo se enojaba porque me decía, bueno, vamos a hacer la oración. Y yo agarraba la Biblia y la abría y eso es lo que hacía. Pero y la lectura del día, no, es la misma Biblia. Donde se abre, esa es la lectura del día. O sea, entonces, yo siempre había sido, al menos. Ya lo traes, ya lo traes. Era como una inspiración, porque la vida te iba a decir en el momento, ¿ya? Correcto. Y así lo hacía. Y es una práctica, ¿va? Realmente. Mira, eras un Martín Lutero, ¿va? Te salías del guacamole. No, es un versículo. Es un versículo. Sí, hay algo. Versículo. Correcto. Ajá. Ajá, no las dos páginas que salen. Bueno, sí queda claro esto, ¿verdad? O sea, no hay que criticar, no hay que juzgar. Que los designios de Dios, ¿verdad? No se critican ni se juzgan, solo se comprenden y uno para adelante, ¿verdad? Bueno. Y acá, ¿verdad? Yo les quise poner algunas curiosidades que encontré de la Biblia, ¿verdad? Que por cultura general, pues tenemos que conocerlas, ¿verdad? Bueno, aquí dice, ¿verdad? Que la
La Biblia fue escrita, ¿verdad? Durante los años 1600 a 1500, dice, antes de Cristo. Y también 100 años después de Cristo. O sea, eso es antiguo, ¿verdad? Que ha venido mano tras mano tras mano, ¿verdad? Se dice también, ¿verdad? Que es el libro más vendido de la historia. O sea, tiene récord de venta, ¿verdad? 5 billones hasta el momento en que yo vi ese, como decirlo, ese spot, ¿verdad? En internet. Y también habla, ¿verdad? Que es uno de los libros que más se roba en las bibliotecas, imagínense, o es de la librería. O sea, no sé, como que les da tentación, se lo llevan y no lo pagan, ¿verdad? O sea, son curiosidades, ¿verdad? También, ¿verdad? Que cada minuto, ¿verdad? Es un promedio de 50 Biblias que se venden al día, ¿verdad? O sea, imagínense, cada minuto, ¿verdad? No, ¿cómo es? 50 Biblias por minuto promedio se venden, ¿verdad? Y también dice que, bueno, esto es bien lindo, ¿verdad? Que ya lo sabíamos, pero lo terminamos de reafirmar yendo a Santo Domingo, ¿verdad? A República Dominicana, que es el único país en el mundo, escuchen bien, República Dominicana, que en su escudo, en su bandera, tienen una Biblia abierta. Es el único en el mundo, ¿verdad? Por algo será, ¿verdad? ¿Mm? El chico que iba el que nos llevó a la isla Saona, nos dijo, bueno, él iba hablando muchas cosas, ¿verdad? Y dijo, que nosotros somos creyentes, dijo, ¿verdad? O sea, dijo, papá Dios, no sé qué, cuando dijo papá Dios, a mí me dio como escalofrío, ¿verdad? Somos el único, nosotros tenemos la Biblia en nuestro escudo, dijo así. Y yo no sabía que eran los únicos en el mundo. Ah, imagínate, eso hay que buscarlo, de las curiosidades también. O sea, no solo es que está la Biblia, sino que pero solo el hecho ese, o sea, algo fantástico, pues. O sea, como señalando, punteando. ¿Y tú sabes cuál es? No. Sí, me lo dijeron, pero hay que buscarlo, ¿verdad? Interesante. Pero es el único país en el mundo, imagínense, que tiene en su escudo la Biblia. El único. Bueno, como curiosidad, ¿verdad? Así que hoy ya tienen más información. Y dice, ¿verdad? Sí, hay que buscarlo. Es bonito, yo no sé si todavía lo. ¿El qué? Claro. Todos somos uno, dice algo así. En, no, no, pero todos somos uno, dice por ahí. No, en el dime creo que dice eso, en el dime, en el 10. Sí. En el billete, dices tú, va, en el billete, ¿verdad? In God we trust, in God we trust, en Dios confiamos. In God we trust. Ajá, o sea, súper. ¿Cómo dice? El de la Biblia de República Dominicana. Y vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis hijos y conoceréis la verdad y la verdad. Sí. La verdad os hará libre. Eso, caballo. La verdad Bueno, tiene mucho sentido, ¿verdad? Está la madre Mercedes ahí. La verdad os hará libre. Ya estuvo. Qué bien, bueno, estamos saliendo de la ignorancia. Gracias, Padre. Y aquí dice, ¿verdad? Que China, dice, es el país que más produce Biblias en el mundo, imagínense. O sea, China es el país que más produce Biblias en el mundo. No importa, o sea, está haciendo un súper trabajo. Está haciendo un súper trabajo para la humanidad. Gracias, Padre, que salen los ejemplos, decirle. Correcto, a eso es lo que yo iba. O sea, son poquitos, contaditos los católicos, pero es donde más se reproduce el libro. Es que como la Biblia de ellos es otra, ¿verdad? La Biblia, pero con otra lengua. No, son otros libros sagrados, digamos. Yo sé que China está basada en otro libro sagrado, en otra enseñanza sagrada, que es como que sería el Tao, o sería el confucianismo, que son las leyes, digamos, el I Ching que dio Confucio, que es algo así como el Popol Vuh, que es como las escrituras del cielo y las escrituras de la tierra, ¿ya? Entonces, pero ellos, su filosofía religiosa viene más de Confucio, el confucianismo, ajá. Y así el dicen. Tao, que es en sí el taoísmo, que es como si vos ves el círculo, el yin y el yang. O el yin y el yang, El que es yin la y el ley yang. de polaridad, que todo tiene masculino y todo tiene femenino, positivo, negativo, o sea, es como un equilibrio.
Ese es el punto. Aunque Es ande el más grande equilibrio. al femenino, aunque ande más grande al femenino, El equilibrio, ese es el punto. Vaya, que había algo bien interesante, fíjate, dice, por error topográfico, o sea, de escritura, ¿verdad? Dice, hay una Biblia, ¿verdad? En inglés que dice, cometerás adulterio. Lo que vos decías, o sea, a veces se han dado errores de interpretación y otros errores de digitación, ¿verdad? Ahí dice tipográfico, ¿verdad? O sea, dice, cometerás adulterio, ¿verdad? O sea, a ver, ¿verdad? Y dice que, cabal, pero dice que de estas Biblias hay bien poquitas copias, ¿verdad? O sea, han tratado de irlas desechando poco a poco, pero todavía hay una que otra circulando por ahí, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Y dice así, cometerás adulterio, ¿verdad? O sea, es una de las curiosidades, ¿verdad? También, ¿verdad? Se dice que la Biblia se utiliza para hacer juramentos, ¿verdad? O sea, para decir que solo vas a decir la verdad y únicamente que la verdad. Más que todo en juicios y cosas así, ¿verdad? Se utiliza. O sea, es un dato curioso también, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Que Luis Weinay dice, construyó en 1330 dice, la Biblia más grande del mundo, que mide 1,10 metros de alto y que abierta, ¿verdad? Mide 2,48 de ancho y pesa 496 kilos. Yo vi la foto y es una gran Biblia, ¿verdad? Sí, grandotota, pues que alguien se dio la tarea de hacerlo, ¿verdad? Y también existe una Biblia tan pequeñita, pequeñita en el mundo, dice que cabe en la punta de un bolígrafo, ¿verdad? Que un grupo de científicos se dio a la tarea, ¿verdad?, de grabar el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la nanobiblia. O sea, tenemos las dos contrapartes, ¿verdad? Una Biblia gigantota, ¿verdad? Y una Biblia, ¿verdad?, microscópica. O sea, son cuestiones, ¿verdad? Curiosidades de la Biblia, ¿verdad? Que es importante, pues, para salir de la ignorancia en cuanto a eso, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que la última palabra de la Biblia es amén. Y ahí termina lo que es toda la Biblia, ¿verdad? Y también, pues, que el rey Enrique VIII, ¿verdad?, ordenó que se leyera en voz alta durante los servicios de las iglesias, ¿verdad? Quizás lo hacían así como susurro, ¿verdad? Y hoy, pues, ya se lee así, ¿verdad? A boca. Y lo que les dije al inicio, ¿verdad? Que el día de la Biblia, pues la Iglesia Católica lo celebra el 30 de septiembre, ¿verdad? Porque fue el día que San Jerónimo, pues, ¿verdad? Ascendió, murió, pasó al otro plano, ¿verdad? Y que fue quien dedicó, pues, toda su vida al estudio y la traducción de la Biblia en latín. Bueno, eso era lo que les tenía preparado, ¿verdad? Bueno, y ahí está, ¿verdad? Que eso está en una de las Biblias, ¿verdad? Que ahí dice año del Señor, ¿verdad? Y que fue en septiembre. Bueno, ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer este decreto, todos nos sentamos rectecitos, mami Lupita, siéntese bien, va. Vamos a hacer esta, esta invocación, este decreto, ¿verdad? Para que todo lo que vamos a hacer durante este curso, pues, sea en armonía y perfección, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer al unísono. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Abre mi mente y mi corazón a esta magna enseñanza de la vida y que la más pura luz me ilumine a mí y a todos los que la van a recibir. Gracias, Padre, hecho está. Queda sellado, ¿verdad? Ahí. Y con el favor de Dios, pues todo esto va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, esto es lo que les tenía preparado para esta actividad. No sé si quieren opinar algo más o damos por finalizada la actividad. Cabalito, mira. Sí. Ah, vaya, los libros sí, los vamos a conseguir para los que estamos interesados, ¿verdad?, en seguir la actividad. Evita. Bueno, Rey Nelson por ahí estaba. ¿Quiere opinar algo usted, Rey Nelson? Puede abrir su micrófono. Solo agradecerles. Muy interesante y muchas gracias. Ok, a la orden. Bueno, por finalizada la transmisión y nos... Están hablando un poco de la Biblia, Ah, sí. cruzándomelo. Ay, qué bueno. Qué bien, bueno. Bueno, damos por finalizada, ¿verdad?, esta actividad y pues nos encontramos con el Las favor de cosas que has Dios visto, pues se el chocan. próximo sábado. Ah, Y sí, hay cosas más obviamente. profundas. Sí, correcto, como hemos estado en una enseñanza, ¿verdad? Cada quien en su religión, pues sí, eso nos determina ciertas creencias, ¿verdad? Pero bueno, con el favor de Dios, pues con la enseñanza, ¿verdad?, que vamos a recibir a través de este libro, pues vamos ahí, pues ir expandiendo conciencia. Bueno, muchas gracias por estar presente. Nos vemos, adiós. Bueno.